Hola, hablemos del Tao. Hoy hablaremos del capítulo 17, sobre gobernar. Como este es un poema, no quiero estarlo interrumpiendo a cada verso, así que primero leamos el capítulo entero y luego lo comentamos, ¿va? Y dice: Al supremo soberano, la gente ni lo notaba. Al buen líder, lo amaron y alabaron. Al malo, le temieron. Al peor, lo odiaron. Como no pudieron confiar, hubo desconfianza. El maestro cuida sus palabras. Cuando el trabajo está hecho, las 100 familias dicen: lo hicimos. Esta es la segunda parte acerca de lo real, esa característica que según Lao Tse tienen los buenos líderes. En el capítulo anterior se habla de cómo alcanzar la realeza desde el individuo y aquí nos dice cómo aplicar esa realeza a la hora de gobernar. Ahora, quiero aclarar algo muy importante antes de empezar a poner ideas modernas en la boca de Lao Tse. Que yo sepa, el viejito nunca conoció un gobierno democrático, ni utopías socialistas, ni experimentos anarquistas. Lao Tse, recordemos, vivía bajo el yugo de un rey. Tan es así que no pudo escapar de su ciudad en cuanto vio que esta iba a caer. Aún así, analicemos a detalle cómo era gobernado Lao Tse. Porque escuchamos rey y nos imaginamos a Carlos V, a Luis XIV, a Enrique Corazón de León, líderes europeos, principalmente líderes militares, con absoluto poder sobre la vida y muerte de sus súbditos, hasta de llevárselos a la guerra si era necesario. Pero el régimen de un rey chino, en la era de los reinos en guerra, era muy distinto. De entrada ni eran reyes, esa no era la palabra. Le damos esta palabra porque la historiografía de los últimos 500 años de colonización ha sido eurocentrista. Entonces, cuando los historiadores europeos descubrían órdenes sociales de distintas partes del mundo, en lugar de entenderlos en sus propios términos y con sus características particulares, simplemente le ponían el nombre de sus propias instituciones. Como el Japón feudal, no había feudalismo en Japón, había otra cosa. Y eso a veces, porque cuando los reyes europeos lidiaban con gobiernos cercanos, como el Imperio Otomano, pues los más listos sí ponían algo de empeño en entender al sultán como algo distinto de un rey, con una corte de pashas y con la relación específica que tenía con sus satrapías. Como la supervivencia de sus reinos europeos dependía de entender y dialogar con el Imperio Otomano, e incluso a veces pelear con este poder extranjero, pues entonces valía la pena poner la atención a sus características particulares, a lo que lo hace trabajar por dentro. En el caso de una civilización antigua y del otro lado del mundo, pues no tenían problemas en llamarle rey a un individuo que igual y gobernaba de una manera completamente distinta. O sea, para empezar, aquello a lo que los historiadores europeos le llaman rey, ni siquiera era lo mismo en todos los reinos chinos. Recuerda que Lao Tse vivió durante el periodo de los reinos en guerra, donde cada porción de lo que hoy llamamos China tenía un gobierno distinto. Y hoy no sabemos mucho acerca de las reglas internas de cada régimen, pero tenemos un registro posterior, de varios siglos más adelante. Una novela preciosa que se llama El romance de los tres reinos. Esta es la crónica novelizada de las guerras internas que llevaron a la unificación de lo que hoy entendemos como China. Ocurre en el siglo II después de Cristo, mientras que Roma estaba teniendo sus mejores emperadores. Nada más por poner un poquito de contexto, era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. En China gobernaba el imperio Han y el emperador estaba a punto de morir junto con su linaje. El gobierno se había vuelto tan corrupto que prácticamente no había ley. En los caminos los comerciantes eran asaltados constantemente. En los pueblos ejércitos de bandidos asaltaban a los granjeros y encima de todo el emperador les quería cobrar impuestos. Pues en algunas provincias se levantaron fuerzas de autodefensa a las que les llamaban los turbantes amarillos. No es que lo usaran de uniforme para identificarse entre ellos, sino que el amarillo era el tinte más barato, y estos eran casi puros campesinos. Le llaman la rebelión de los turbantes amarillos. Los oficiales del imperio apenas lograron contener la rebelión, y cuando parecía que estaban por volver a la normalidad, el emperador murió. Así que el general que derrotó a la rebelión de los turbantes instaló a su propio emperador, pero a los eunucos más influyentes del gobierno no les pareció. Los eunucos eran como los oficiales de gobierno, pero sin bolas. Así que lo asesinaron. En respuesta, los seguidores del general entraron al palacio y asesinaron a todos los eunucos. Y entonces comenzó una era de caos, de señores de la guerra en un mosh pit todos contra todos que terminó con la reunificación de un territorio devastado por la barbarie. Eso es de lo que nadie habla, de cuando se tiene que aceptar la paz porque la alternativa es seguir con el infierno. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Pues para que veas que en este momento de crisis, entre el pasado decadente y el futuro violento, aquello a lo que le llamamos emperador o rey no es siempre lo mismo. El emperador Han no era un dictador con voluntad absoluta como el emperador romano. Bueno, en la práctica ni los emperadores romanos lo eran. Este emperador chino dependía de sus eunucos. La dinastía dependía tanto de las complicadas operaciones burocráticas de los eunucos que estos se hicieron de su propio nicho de poder. Bueno, más que un nicho, se habían hecho del poder por completo, al grado de que podían asesinar y poner emperadores.
Entonces, los primeros capítulos de esta novela nos muestran un gobierno que dice ser de una manera, pero en realidad es otra. ¿A quién me recuerdan? Un cascarón vacío, diría Lao Tse. Entonces, con la misma palabra emperador, esta novela nos refiere a una dinastía hereditaria, a una oligarquía burocrática, a una tiranía militar y a una autodefensa democrática de granjeros. Por eso tengamos cuidado con las palabras. Recuerda que ni Lao Tse ni mi pobre traducción hablan de cargos específicos, con reglas claras, sino de la esencia de las cosas. Entonces, déjame spoilearte mi teoría de la conspiración acerca de este capítulo y luego te la explico. Te juro que tiene sentido. Yo creo que cuando Lao Tse dice el supremo soberano, no se refiere a una persona, sino a un principio rector, a un ethos. Porque mira, el capítulo comienza diciendo, al supremo soberano la gente ni lo notaba, al buen líder lo amaron y alabaron, al malo le temieron, al peor lo odiaron. Y parece que habla de 4 personas, ¿no? Al soberano supremo, en la mayoría de las traducciones, lo traducen como el maestro. Esto no viene así en los textos originales, no sé dónde se lo sacaron. Es como una clasificación superior al buen gobernante. Entonces parece que es gradual, que viene desde muy bueno hasta muy malo. Incluso parece que habla de un ciclo. Primero gobierna el maestro, luego alguien bueno, luego alguien malo y al final el peor. Y me recuerda al Príncipe de Maquiavelo, donde plantea esta dicotomía entre ser temido o ser amado, como si fueran las únicas opciones. Al liderazgo que nadie nota, pues ni lo considera, ¿no? Porque eso no existe para Maquiavelo. Y el líder despreciado, pues ni lo menciona, porque ser despreciado es como fracasar en tu gobierno. ¿Cómo va a ser esta la mejor manera de gobernar? Y aquí Maquiavelo contradice directamente a Lao Tse, puesto frente a la dicotomía entre ser temido y ser amado, puesto que no se puede ser ambas, dice Maquiavelo que lo más seguro es ser temido. Y puede que desde el punto de vista del gobernante, ese sea el camino más fácil, el más seguro, dice Maquiavelo desde su época de reyes asesinados y rebeliones internas. Pero me imagino que a la gente que se rebelaba en contra de estos gobiernos temibles, pues no les parecía que fuera el mejor gobierno que hubieran tenido, ni la mejor manera de organizarse. Recordemos que El Príncipe de Maquiavelo es una obra satírica, que tenía como objetivo denunciar las prácticas comunes de los gobernantes de su época. Es como si yo ahorita escribiera un libro llamado ¿Cómo ser un buen político mexicano? Y pusiera ahí consejos de cómo malversar fondos y traficar con influencias. No es un tutorial, es sátira. El Tao Te Ching es un documento muy distinto al Príncipe. La mirada de Lao Tse es más amplia y mira al gobierno desde el ojo universal del gobernante y los gobernados. Claro que un buen líder será amado y claro que ese gobierno es superior, lo sabemos de forma intuitiva, pero este poema apunta hacia un ciclo que la humanidad parece repetir alrededor del mundo, en todas las civilizaciones. El historiador Peter Turchin les llama ciclos seculares, los ciclos de la sabilla, que es la capacidad humana para actuar de manera coordinada. Estos ciclos no dependen ni de la moral, ni de la educación, ni de qué tan buena sea la gente, sino de las condiciones materiales a las que se tiene que adaptar la sociedad. Y tiene que ver con la forma en la que las sociedades crecen, se desarrollan y van adaptando a sus habitantes a formas y labores cada vez más especializadas. Al principio, en una sociedad pequeña, de escala humana, la organización ocurre de manera horizontal, entre iguales, con la misión en común de sobrevivir. Conforme va creciendo la civilización, va conquistando territorio y necesita de roles administrativos, pero también necesita de comida, infraestructura, mantenimiento, así que comienza a dividirse la sociedad entre quienes la administran y quienes la trabajan. La prosperidad de la sociedad permite que nazcan más niños, a menos que esa sociedad conquiste más territorios, la tierra y los recursos se volverán más escasos. Y asumiendo que se toman las decisiones correctas, este gobierno será amado por sus aciertos. Pero las sociedades cambian más rápido de lo que se adaptan al cambio, y las primeras generaciones de gobernantes lo entienden, saben lo que costó la prosperidad. Pero las siguientes generaciones, las que heredan el poder, no saben lo que tomó conquistarlo, cada vez conocen menos cómo viven sus gobernados y se rompen las condiciones para ese actuar coordinados. El gobernante al que sus súbditos ya no aman, entonces tiene que hacerse fuerte o será depuesto. Debe hacerse temer, pero reprimir a la población y brutalizar al pueblo solamente hacen que el odio de la gente crezca, y mientras más sean los inconformes, mientras siga creciendo la oposición, pasarán del miedo al desprecio, a la certeza de que pueden rebelarse y ponerle fin a su opresión. Aquí es donde Peter Turchin, un poco conservador si me preguntas, aquí es donde Peter Turchin identifica el salto al nuevo ciclo, por medio de la guerra. El descontento se convierte en rebelión, la rebelión acaba con las riquezas, la guerra termina con el territorio y sobre todo con la gente. La gente muere, la sociedad revierte un estado de escasez desde el que no queda ya mucha diferencia entre ganadores o perdedores, así que no queda otra más que colaborar.
reconocerse entre iguales y regresa la asabilla, regresa el actuar coordinado. Obvio, este ciclo es una generalización enorme de todos los procesos sociales que ocurren a lo largo de una civilización y ni siquiera es el mismo proceso en todas las civilizaciones, pero te habla acerca de cómo se transforma el poder. Y para Peter Turchin, que en sus libros abreva muchísimo de la teoría de Ibn al-Khaldun, el factor definitivo es la asabilla. La asabilla es esa capacidad para la acción coordinada a través de pueblos, ciudades e incluso imperios. No es algo que se pueda medir más que por sus consecuencias y es resultado de las condiciones materiales y las presiones medioambientales a las que se somete una sociedad. Para Lao Tse, la variable que determina la forma de una sociedad es la confianza. Por eso dice el poema, como no pudieron confiar, hubo desconfianza. Y me encanta este verso porque no es una sentencia moral, no es una instrucción, sino una observación natural del fenómeno humano. Es casi metafísico, como que al actuar una emoción en el mundo, la traes a la realidad y el mundo te responde igual que un espejo. Aquí lo decimos todo el tiempo, el ser humano es una profecía autocumplida. Trátalo como un ser humano y te tratará igual. Trátalo como un monstruo y así te responderá. Esa fue la conclusión a la que llegó la autora y periodista Rebecca Solnit durante su experiencia en el huracán Katrina. En su libro sobre construir un paraíso en el infierno, ella describe que cuando el huracán Katrina inundó Nueva Orleans y la devastación superó hasta las expectativas más pesimistas, todo el mundo esperaba caos y anarquía en las calles, muertos, robos, saqueos, pero lo que realmente sucedió es que en medio de la devastación, las personas comenzaron a mostrar su rostro más solidario. Barrios enteros se organizaban para sacar a la gente atrapada en sus casas. En las azoteas, donde se refugiaban de la inundación, las personas juntaban agua, víveres, comida, lo que tuvieran a la mano, y lo racionaban entre iguales, para esperar al rescate. La gente, en situaciones extremas, recuerda que nuestra gran fortaleza es la colaboración. Pero las autoridades no estaban viendo este fenómeno en tiempo real, no lo sentían, no lo vivían, mucho menos tenían acceso a las experiencias de la gente en las calles, así que atacaron este problema desde sus prejuicios. Ellos esperaban ver robo, asesinato, sangre, violencia, así que en lugar de desplegar ayuda humanitaria, o rescates, o víveres para las víctimas del diluvio, el gobernador de Luisiana desplegó primero 72,000 tropas de la Guardia Nacional. Incluso mandó un comunicado diciéndole a la gente, ahí en sus azoteas, que estas tropas saben disparar y matar, y espero que lo hagan. Eso les dijo. Y sí lo hicieron, de hecho sí lo hicieron. Al este de la ciudad, en el puente Dassinger, tropas de la Guardia Nacional abrieron fuego contra 6 ciudadanos inocentes y desarmados. Negros, por supuesto, porque pues así es ese país. En el ataque mataron a un chico de 17 años y un señor de 40. Y ahí sí que hubo caos. Hubo manifestaciones, enojo, reclamos, porque la gente estaba esperando un rescate y en lugar de eso les mandaron balazos. Pocos fenómenos humanos tienen tanta evidencia empírica como la solidaridad que emerge después del desastre. Incontables ejemplos nos arroja la historia de la humanidad alienada y estratificada que normalmente habitamos, cuando es golpeada por un desastre, frente a la amenaza común de la catástrofe, la humanidad se une. Es un fenómeno científico bien conocido. Sin embargo, la gente que no está ahí para experimentarlo sigue creyendo en estos sueños jovesianos de que sin autoridad y sin el yugo de un Estado, los humanos regresamos a la guerra de todos contra todos. Cuando los gobernantes esperan lo peor de la gente y ocurre un desastre, primero hay una ola de cooperación espontánea en respuesta, y luego las autoridades reaccionan mal y ocasionan un segundo desastre. En su libro sobre Katrina, Rebecca Solnit reconoce que el pánico de las élites viene de la gente poderosa que ve al resto de la humanidad en su propia imagen. Dictadores, déspotas, gobernadores y generales a menudo recurren a la fuerza bruta para evitar escenarios que solo existen en sus cabezas, porque asumen que el ciudadano promedio se mueve únicamente por el interés propio, igual que ellos. El ser humano, te digo, es una profecía autocumplida. Y no es un fenómeno exclusivamente humano. Puedes verlo en mamíferos con emociones complejas como la confianza. Yo lo he visto con mis gatos. En mi casa viven dos gatos. Uno ha estado con nosotros desde pequeño, no conoce otra vida que el interior de una casa y casi no ha tenido contacto con otros gatos. La otra es una gatita que nos encontramos en la calle, muy asustada. Tenía como 1 año de edad, así que le tocó sobrevivir a solas en las peligrosas calles de la Ciudad de México por lo menos 1 año. El gato de casa no tiene experiencia de algún conflicto con otros animales. La gatita de la calle, en cambio, tuvo que sobrevivir a perros, otros gatos y hasta humanos hostiles. Entonces, la gatita le genera mucho interés al gatito, porque él nunca había visto otro de su especie, mucho menos una hembra. Cuando se acercan, en los primeros momentos, puedes ver cómo el gatito no tiene malas intenciones, pero sí tiene mucha curiosidad. Pero la gatita tiene muchas malas experiencias que la previenen, no la dejan confiar, y al ver al otro gato en su territorio, espera que le ataque.
así que se previene. El gato de casa se le acerca con interés. La gata de la calle le responde con violencia y al verse atacado, el gato le responde y se pelean. Confío en que algún día se lleven bien, pero ellos dos son un claro ejemplo de que el otro es un reflejo de nosotros mismos. Pasa lo mismo con los perros, que están mucho más atados por el aroma y la intuición a las emociones de sus amos. El otro día salí a pasear a mis perros y yo noto que son muy perceptivos a mi estado de ánimo. Cuando voy feliz, van felices conmigo y cuando voy triste, van confundidos y me observan como para saber por qué estoy triste. En mi colonia hay una señora, ya mayor, que sale a la misma hora para pasear a sus perritos, dos French Poodle hermosos. Ella tiene más experiencias negativas en su memoria, así que sale siempre temerosa de la gente y del mundo en general. Y por lo mismo sus perros andan siempre atentos a su miedo, como preguntándose de qué tenemos que temer. Un día íbamos pasando por la misma cuadra, a la misma hora, y la señora se detuvo en la esquina para ver cómo me acercaba yo con mis perritos. Ella me miraba con temor, pero mis perritos son criaturas muy amigables, súper cariñosas, y buscan siempre socializar con otros perros. Sus French Poodle pues estaban igual que ella, detenidos a la expectativa mientras escuchaban la voz del miedo. De modo que cuando llegaron mis perritos a presentarse y olerse sus colas, los French Poodle ya les tenían miedo y empezaron a ladrar. Al verse rechazados y atacados, mis perros empezaron a ladrar y cuando el momento ya se había convertido en un conflicto, la señora dijo, ya sabía, yo ya sabía que se iban a pelear. Como no pudo confiar, hubo desconfianza. Y ella ya lo sabía. En el fondo ya sabemos estas cosas. Y ese parece ser el primer requisito para un gobierno de la inacción. El gobierno del no hacer. Ahorita te digo por qué me parece absurdo. El gobierno del flujo con el Tao. La confianza. Peter Turchin le llama asabilla, pero ya sabes que acá creemos que solo hay una verdad y que los maestros la llaman por muchos nombres. Esa asabilla bien podría ser la manifestación social de la confianza entre individuos, confianza colectiva, de que actuamos con los mismos objetivos y avanzamos en la misma dirección. Y por eso dejé en esta traducción el término original de el supremo soberano, porque puede ser interpretado como un líder bien virtuoso y efectivo y todo lo hace bien, pero también cabe la interpretación de que estamos hablando de un principio rector, de una virtud unificadora, una propiedad emergente de los colectivos humanos y que dirige el actuar colectivo sin necesidad de un líder. Otras traducciones le llaman el maestro, pero mira cómo acaba el poema y dime si no habla de algo más que un ser humano. Lao Tse dice, el maestro cuida sus palabras. Cuando el trabajo está hecho, las 100 familias dicen, lo hicimos. Otras traducciones dicen el maestro evita presumir o el maestro cuida de no tomar crédito, pero me gusta más la traducción literal. Cuida sus palabras, porque significa más cosas. Por un lado, sí, no toma crédito de la acción del colectivo, pero por otro lado también te habla de que evita hablar, dar órdenes, mandar. Y desde nuestro bello y autoritario México, donde organizaciones privadas y públicas son jerarquías verticales donde todo el mundo es entrenado desde chiquito para obedecer a la autoridad arbitraria, pues es difícil entender esto de mandar sin hablar, sin dar órdenes. ¿Cómo vas a decirle a tus súbditos lo que quieres de ellos si cuidas tus palabras? Pero aquí en este mismo territorio existen otras formas de organización, horizontal, deliberativa y democrática. Es la forma en la que se organizan los pueblos originarios, desde la figura de la asamblea. La asamblea es un espacio de deliberación pública en el que todo el mundo, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los niños a veces, todo el mundo tiene voz y voto. Las decisiones no se toman por imposición de mayoría, sino por consenso, convenciendo a todo mundo. Así que existe la necesidad de escuchar a quien no esté de acuerdo y entender el tema desde su perspectiva, hacer concesiones si es necesario, con tal de llegar a una solución que satisfaga las necesidades de todo el mundo. Esa es la forma en la que se organiza la gente libre. Por ejemplo, en los caracoles zapatistas, luego de la conformación de las comunidades independientes, hubo un interés genuino por la creación de mecanismos democráticos para la toma de decisiones, e inspirados en la antiquísima tradición de la asamblea, los zapatistas llegaron a la paradójica figura de mandar obedeciendo. Esta forma de gobierno, mandar obedeciendo, significa que el representante no es un líder, sino un servidor público, en toda la extensión de la palabra. No da órdenes, sino que expresa la voluntad popular y las decisiones que toma para darle rumbo al colectivo se someten a votación. Aquí en México los medios de comunicación y las instituciones no le prestan mucha atención a este método de democracia deliberativa, pero en todo el mundo, organizaciones anarquistas, comunistas y de vanguardia política están interesadas en los mecanismos de toma de decisiones de los pueblos originarios. Por ejemplo, ¿no? Parte del financiamiento de las primeras acciones del EZLN vinieron desde el Global Justice Movement, que es una organización anarquista con presencia en casi todos los países del planeta. Esta es la misma organización que convocó el movimiento de Occupy Wall Street cuando ocurrió la crisis en 2008,
y ellos mismos advierten en sus diarios que no esperaban tener tanto éxito en su convocatoria. David Graeber escribe en su libro Project Democracy sobre ese momento y dice: habíamos perdido tantas veces que se nos olvidó que podíamos ganar. Para quienes no sepan de qué estoy hablando, en 2008 hubo una crisis económica global causada por las prácticas de alto riesgo de los bancos y cuyos efectos seguimos sintiendo hasta el día de hoy. Fue el evento canónico de la civilización contemporánea. Para responder a esta crisis y para denunciar los abusos del sector financiero, varios colectivos y organizaciones de Nueva York llamaron a ocupar un parque de Wall Street en forma de protesta. Probablemente esperaban algo mucho más pequeño, una manifestación de 100 o 200 personas para que llegaran los policías y los brutalizaran y por lo menos salieran las noticias con una pancarta que le diga sus verdades a los banqueros. En lugar de eso, llegaron unas 10,000 personas, entre estudiantes, trabajadores despedidos, amas de casa, víctimas del colapso financiero, muchísima gente. Cuando los organizadores del evento se vieron frente a esta multitud, decidieron que necesitaban un mecanismo de autoorganización y toma de decisiones. Y como algunos eran parte del Global Justice Movement, decidieron aplicar ahí el mecanismo de asamblea que aprendieron del EZLN. Esta organización, el Global Justice Movement, también estuvo involucrada en la fundación del Estado Independiente de Rojava. Si lo buscas en un mapa, no lo vas a encontrar, porque las fronteras del Medio Oriente fueron dibujadas por generales ingleses y franceses al final de la Primera Guerra Mundial. Desde ese momento, la caída del Imperio Otomano, incontables pueblos, etnias, naciones y formas de ver el mundo en general se han tenido que ceñir a las fronteras colonialistas que les impuso una potencia enemiga como botín de guerra. Por eso la gente no siente arraigo territorial con la nación-estado que habita, y más bien se identifican con su etnia, su región, su tribu o su tradición local. Luego de la reciente guerra civil en Siria, cuando el aparato de Estado estaba distraído y sus fuerzas debilitadas, los kurdos de la región del Kurdistán comenzaron a buscar su propia independencia. Y primero surgió un proyecto como de reino, avanzado por un oligarca que decía ser descendiente de los kurdos originales, lo que sea que eso signifique, y según él eso le daba legitimidad para reinar como su rey. Pero otro proyecto más interesante ha estado cobrando fuerza en la región, y es la nación independiente de Rojava. En kurdo, Rojava literal significa poniente. Rojava comenzó como uno de los proyectos nacionalistas de descolonización kurda, uno de tantos, pero su forma de organización ha atraído a gente de todas partes del mundo y hoy es una nación pluriétnica y plurinacional, donde además conviven árabes, asirios, turkmenos, armenios, circasianos, chechenos y hippies de todas partes del mundo. Y no crees que son solo hippies tocando la guitarra en medio del caos. Esta federación de organizaciones se tomó bien en serio el proyecto de construir una nación y por sus orígenes anarquistas retomó la figura de la asamblea como mecanismo de la toma de decisiones horizontales, o sea, de Chiapas para el mundo. Nota que aquí no hay una autoridad desde arriba diciéndole a la gente qué hacer, sino que se plantean problemas comunes y luego en la asamblea se dialoga para darle soluciones colectivas. Y como estas soluciones vienen desde la autoorganización y sin imponerle nuestras expectativas a la realidad, pues las soluciones a las que llegan son extremadamente creativas. Nadie habló de capitalismo y comunismo, izquierda-derecha, ni ricos contra pobres, pero se identificó que había recursos y gente sin recursos, y para darle la oportunidad igual a todo mundo, se redistribuyeron los recursos. Se abolió la pena de muerte, por ejemplo, se reemplazaron casi todas las importaciones por producción local de la mano de cooperativas, y esto estuvo chingón. Mucha gente estaba en contra de la policía, por principio, pero reconocían que es necesaria una fuerza pública que resuelva emergencias muy puntuales. Se propuso la creación de una fuerza policíaca de puros hombres, pero como estaban metidos ahí en la organización hasta colectivos feministas, pues ellas argumentaron que una fuerza pública masculina, sin conciencia de género, pues solo iba a resultar en la reproducción de las violencias machistas que ya vivimos hoy. Así que decidieron incorporar en su plan de estudios una clase de tácticas policíacas, pero con perspectiva de género. Así que ahora, en Rojava, todo el mundo sabe de acción policíaca, todo el mundo sabe de feminismo, y de esa forma no solo hicieron obsoleta a la policía, sino que descubrieron algo mejor. Ya no necesitan policía. Si le preguntas a un dictador, pues jamás se le podría ocurrir una idea similar, porque los dictadores tienen una perspectiva pequeñita comparada con la del conjunto de la población. Por medio de la deliberación se llega a mejores soluciones, pero para que haya deliberación y toma de decisiones colectivas, se tiene que rechazar el poder arbitrario y la estructura vertical de su régimen. O sea, la deliberación solo puede ocurrir entre iguales. Y esto no es nada nuevo. Esta es la forma en la que se organiza la gente libre de este continente desde antes de que llegaran las colonias europeas. Un escritor francés que peleó junto a los nativos americanos escribe en sus memorias que es imposible darles órdenes. Él escribe:
No tiene sentido tratar de demostrarles la utilidad de la propiedad privada para la prosperidad de la sociedad. Ellos se burlan de nosotros. Ellos no pelean entre ellos ni se insultan. Se burlan de nuestras artes y ciencias y se ríen de la diferencia de rangos que observan entre nosotros. Continúa, pero esta parte me da mucha risa. Dice, nos llaman esclavos y nos califican de almas miserables cuyas vidas no valen la pena ser vividas, alegando que nos degradamos al servir a un solo hombre que posee todo el poder y que no está sujeto a ninguna ley. Esta es una organización de gente libre. Tienen leyes, pero son leyes a las que se llegó por medio del consenso, así que nadie obedece una regla a la que no haya votado previamente que sí. Un sacerdote francés, el padre Lallemont, escribe en sus diarios sobre esta forma de organización de los pueblos originarios. Él dice, desde el comienzo de los tiempos hasta la llegada de los franceses, los salvajes no han conocido lo que es prohibirle algo a alguien, bajo ninguna pena. Ellos son gente libre porque se consideran de la misma consecuencia que sus pares y se someten a sus jefes solo cuando están de acuerdo con sus órdenes. Y mira, ahorita desde nuestra sociedad democrática y liberal nos parece que el padre está alabando a los pueblos originarios, pero acuérdate de cómo opera la Iglesia Católica, porque luego continúa en su texto. Esta es una disposición completamente contraria al espíritu de la fe, que requiere someter no solamente nuestras voluntades, sino también nuestras mentes y juicios a un poder desconocido a nuestros sentidos, a una ley que no es de esta tierra y que es completamente opuesta a las leyes y sentimientos de la corrupta naturaleza. Así le llama el padre, la corrupta naturaleza. Nosotros le llamamos el Tao. Y esto no solamente pasa en América, esta parece ser la condición original de todo pueblo libre de un yugo que lo someta. Por ejemplo, los primeros antropólogos observaron a una tribu de pastores nómadas al norte de África que se hacen llamar los Nuer. El antropólogo Evans Pritchard escribe sobre sus observaciones de esta tribu que es evidente en cada movimiento que los Nuer se consideran tan buenos como su vecino. Caminan como los dueños de la tierra y de hecho así se consideran. No hay maestros ni siervos en su sociedad, solo iguales que se consideran a sí mismos la creación más noble de Dios. La sola sospecha de una orden hace que los hombres se enojen, o que cumplan con la orden pero de una manera floja y burlona, que es aún más insultante que un no. Me gusta mucho cómo lo describe. No hay amos ni siervos en su sociedad, solo iguales que se consideran a sí mismos la creación más noble de Dios. Porque hace rato hablábamos de cómo la humanidad es una profecía autocumplida. Y poníamos como ejemplo al gobernador este de Luisiana, que desde sus fantasías jovesianas y pensando que la gente es igual de autointeresada que él, pues veía a las personas como bestias, las trataba como bestias y así le respondieron. Aquí tenemos una civilización de personas que se consideran a sí mismas iguales entre ellas y como la creación más noble de Dios. ¿Te imaginas si nos tratáramos entre nosotros como si esa fuera nuestra identidad? ¿Te imaginas si alguien te tratara a ti, que me escuchas, como la criatura más noble de Dios? ¿No le responderías igual? Bueno, para empezar, no nos estaríamos diciendo qué hacer entre nosotros. No nos daríamos órdenes, no nos infantilizaríamos. No hablaríamos del gobierno de masas como quien habla de arrear ganado. Eso de que será mejor ser temido que ser amado. Eso es hablar desde el puritito desprecio al prójimo. Y una vez más, es una profecía autocumplida. Primero se nos enseña en todas las instituciones educativas a respetar a la autoridad arbitraria, a callar la voz de la imaginación, a desconfiar del instinto y la intuición para esperar y recibir órdenes. Se nos educa para comportarnos toda la vida como esclavos. Y luego cuando actuamos como esclavos, las autoridades voltean y dicen, ¿ves cómo se comportan? No podemos tratarlos como gente libre. Entonces, ¿quieres escuchar mi teoría de la conspiración? Creo que tiene sentido. Yo creo que este capítulo del Tao es una declaración antiautoritaria y a favor de la autoorganización horizontal, porque todas las traducciones están mal, te lo juro, todas están mal, porque todas las traducciones vienen de sociedades con líderes y organigramas claros, todas hablan de un rey y quién debería ser el rey, y como este libro se trata de la no acción, hasta llegan al absurdo de hablar del gobierno de la no acción, el gobierno del no hacer. Pero ¿sabes qué es el gobierno del no hacer? ¿Sabes cuál es otra forma de decirlo? No gobernar. Esa traducción de que el maestro gobierne y ni lo notan, suena como a Henry Kissinger moviendo los hilos tras bambalinas para que todo se acomode en su lugar. Pero ¿has visto últimamente la paz que diseñó Kissinger en Medio Oriente? Exacto, ¿cuál paz? Una sola persona, por muy maestro que sea, por muy que haya estudiado en Harvard, no puede dirigir la vida de todo el mundo a su alrededor, o al menos no sin terribles consecuencias. Y además, la neta, ¿de dónde se sacaron eso de que cuando el maestro gobierna? La traducción literal de los textos de sed originales dice, al supremo soberano la gente ni lo notaba. Pero este supremo soberano no tiene sujeto, no es una persona, es un tipo de gobierno
Puede ser interpretado como algo supremo, como el Tao, algo sin nombre, una propiedad emergente de la complejidad que lo subyace. Es autoorganización. Entonces tiene más sentido la estrofa final que dice, el maestro cuida sus palabras, porque no da órdenes ni tiene el derecho de tomar el crédito por las acciones. Un verdadero maestro taoísta sabe que el líder ocupa solo una función, pero no es responsable del éxito o fracaso de su gente. Un verdadero maestro taoísta entendería que la confianza mutua, la asabilla, si gustas, es la que marca la capacidad de acción coordinada de la gente, y que sin esta, no hay gobierno que pueda ayudarles. Por eso cierra. Cuando el trabajo está hecho, las 100 familias dicen, lo hicimos. Está chistoso porque la lectura tradicional de este verso es que la gente tiene un rey tan sabio y tan noble que no toma crédito y todos son tan malagradecidos que después de ser manipulados por este rey secreto miran su trabajo y dicen, mira, lo hicimos así sin ayuda de nadie. Pero ¿qué tal si nos lo tomamos en serio? ¿Qué tal si el significado es literal? Tiene mucho más sentido. ¿Qué tal que cuando la gente termina de autoorganizarse y el trabajo está hecho, las 100 familias dicen lo hicimos porque en efecto, fueron ellas las que lo hicieron? Tiene más sentido con el resto de la filosofía taoísta que envuelve este capítulo. ¿Cuál es la mejor manera de gobernar? No gobernar. ¿Cuál es el supremo soberano? La autoorganización, el consenso, el apoyo mutuo. Creo que de eso se trata este capítulo. Pero entonces, ¿por qué vivimos así? Creo que es una buena pregunta. ¿En qué momento se nos olvidó tratarnos como iguales entre nosotros? ¿Por qué unos mandan y otros obedecen? Pues de eso trata el próximo capítulo, sobre las leyes y las reglas. Hasta entonces recuerda que en la ontología fundamental del universo solo existe la función de onda. Todo lo demás es metáfora. Y estas palabras, pues son como un dedo apuntando hacia la luna. Si te le quedas mirando al dedo, jamás vas a observar la luna. Hasta la próxima.